Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Y hoy estoy grabando esos episodios que me encantan, que es con colegas de la comunidad de Psicopymes. Y este episodio pone en primer lugar a la maternidad. De hecho, lo llamamos maternar, liderar y crear una profesional que se potencia. Y quiero que escuches esa historia, la de ella, la de Mariana Nomicarios, porque seguramente te va a inspirar. Y si sos mamá, te va a resonar mucho de las cosas que hoy hablemos, de mamá a mamá, de profesional a profesional. Bienvenida, María. Bueno, Vero, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la propuesta. Gracias por acompañarme también en este proceso y por haber aparecido en mi vida. La verdad que fue súper nutritivo para mí todo lo que vimos y lo que fuimos creando. Así que, bueno, gracias, me encantó. Bueno, María, hoy vamos a entrar en una charla profunda entre profesionales de recursos humanos y mamás. Vos dijiste que tenías, en off, me contabas que tenías un hijo o hija de 2 años, ahora me vas a contar. Yo también tengo un bebé genial, que le digo bebé, pero ya es un niño genial también de 2 años y medio. Así que, para entrar en tema, para los que no te conocen, contamos un poquito quién sos. Yo tengo 34 años, soy de la ciudad de Altagracia, una ciudad del interior de Córdoba. Soy mamá, tengo 3 hijos, la más grande tiene 16, el del medio tiene 9 y el último chiquitín, que para mí también es mi bebé, tiene 2 añitos y 3 meses casi. Bueno, soy profesional de recursos humanos, trabajé varios años en relación de dependencia y bueno, como te contaba un poco la llegada de este bebé, nada, me hizo, más allá de salir desde la zona de confort y reinventarnos como familia, es haberme dado cuenta de que siempre se puede más y de que quedarse por ahí está bueno, en la comodidad, pero también siempre creo que la vida se encarga de movernos y en eso tenemos que aprender a ver las señales, escuchar y escucharnos para, nada, para poder avanzar. Y yo creo que este bebé vino a enseñarme eso, que podíamos tener mucho más amor para él y lugar para él. Y en lo profesional me ayudó a darme cuenta de que podía hacer más. ¿Cómo es, pues ya eras mamá de 2 hijos anteriores, cómo es ese momento bisagra y por qué hizo ese clic en tu desarrollo profesional? ¿Qué hubo de particular? Yo creo que con este bebé me tocó vivir el embarazo trabajando, a pesar de que se fue un embarazo espectacular, por suerte. em, Sinceramente pude ir a trabajarlo más bien, no tuve ningún inconveniente, lo disfruté, disfrutaron en el contexto también de mi panza, me cuidaron un montón, y eso también está bueno, destacarlo en los ambientes laborales. Y me pasó que volví de la licencia por maternidad y nada, y yo creo que en esto de sentirme tan cómoda en mi trabajo, qué sé yo, por ahí uno crea una relación de dependencia más allá de la formalidad, eh, de estar siempre pendiente de ese trabajo. De repente tuve que estar pendiente de mi bebé por varios meses y cuando volví en realidad todo siguió funcionando igual y yo creo que ahí fue como ese clic de decir, bueno, me quedé acá y vuelvo a esta normalidad desde otra
Maru, me dicen Maru en mi contexto más cercano, y sentí que ya no era mi lugar, sentí que ya tenía que, no sabía qué en ese momento, pero tenía que buscar otra alternativa. También quería estar más tiempo con mi bebé, yo trabajaba 9 horas, que en el medio, bueno, yo quería también seguir amamantando, entonces me llevaba todos los elementos para después poder seguir brindándole de la leche materna a mi bebé. Y, y bueno, y sentí que era el momento de moverme ahí también. Y para mí sí siempre fue que ese momento bisagra fue volver de esa licencia por maternidad, sentarme en el mismo lugar de siempre y a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Claro, como que el contexto seguía siendo el mismo y vos ya no, Y yo ya no. ¿no? No te puedo explicar por ahí en qué quizás o se cambié puntualmente, pero sí siento que nada, que me di cuenta de que podía tener un bebé, que podía trabajar, que podía quizás no dormir de noche y aún así ser responsable con mis tareas laborales, que podía seguir amamantando a mi bebé mientras tanto, con muchísimo esfuerzo y con mucho acompañamiento, obviamente, de mi pareja y de mi entorno familiar, pero sentí que yo ya no era esa Maru. ¿Y por qué crees que llegó en tu tercer hijo? Porque vos tenías 2 hijos anteriores, trabajabas en relación de dependencia, ¿y por qué en ese momento sentiste que ya no encajabas? O que las cosas ya querías cosas distintas. Yo creo que también fui más consciente de escucharme. Creo que también fui creciendo en lo profesional, pero también en lo personal a lo largo de mi vida laboral. Eh, Creo que también había llegado el ciclo eh, de aprendizaje en ese trabajo en el que ya no podía, como se ve, coincidió todo, ¿no? No podía seguir creciendo, no había oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Yo sí me hacía cargo de toda una sucursal, tenía más de 90 colaboradores a cargo, pero no podía seguir creciendo. Y en ese darme cuenta de que de repente podíamos ser más en la familia y podía seguir aportando mi crecimiento personal y familiar, fue que me di cuenta de que en lo laboral ahí ya había tenido un techo, que ya no podía seguir. Lo primero que hice en realidad fue buscar en otro puesto laboral en otro lado, pero en realidad me di cuenta que tampoco era eso. No estaba buscando ese cambio de aire, de trabajo, sino que estaba buscando crecer también en lo profesional. Cuando vos decidís tomar el salto a la independencia, que es el programa que hiciste a principio de este año, ¿en qué situación te encontrabas y por qué decidiste avanzar con esa propuesta? Vos sabés que fue muy raro porque en realidad me lo manda en primer lugar mi hermana por Instagram, seguramente después de alguna charla que hemos tenido de este tipo. Y cuando lo vi dije, uy, qué buena. Y ahí quedó. Haciendo yo scroll en algún momento, te volví a ver y esa segunda vez que lo vi, a mí me impactó. En ese momento se ve que fue cuando terminé de definir que no sabía qué hacer, pero terminé de darme cuenta de que ya no quería eso otro. Y ahí fue cuando me impactó directo. Y yo sentí que era eso. Primero presencié los 3 encuentros previos a iniciar el curso y apenas te escuché, Vero, fue decir, tengo que ir por ahí. Fue sentirlo. Yo me guío mucho en cuanto a lo que voy sintiendo y voy asimilando también eso de buscar mi camino y cuando siento que es, voy. Y allá fui. ¿Y qué pasó en este año ya con empezar a pensar y diseñar tu consultora? Bueno, pasaron un montón de cosas. Arrancamos el curso y creo que después de del primer encuentro, de la primera mentoría, esa noche me senté a armar no sé qué, pero me senté a hacerlo. Mi pareja también siempre me dice que yo sabía desde el momento uno que le escuchaste que ibas a arrancar.
fue como que se ve que se notó esa motivación y esas ganas. Y arranqué y hasta es más, tengo mis carpetas de servicio desde la primera hasta la última, cómo fue mutando, cómo fui dándome cuenta también de qué quería hacer realmente. Quizás todavía no lo tengo definido al 100% porque como te digo, siempre voy viendo y escuchando el entorno y por ahí qué va resonando más conmigo, pero arranqué y nosotros hicimos el curso en marzo, creo que fue, hasta junio, y en junio ya tuve mi primer cliente. Yo mandé mails y un día en mi trabajo de relación de dependencia, yo todavía no había renunciado, yo renuncié en septiembre, hace un mes y medio, me llegó la contestación del cliente de, dale, nos reunamos, y fue como, ¿y ahora qué hago? Me invadió todo el miedo porque yo iba ciega y después fue como, ¿y ahora qué le tengo que decir? Era, Vero, ayúdame. Hasta es más, creo que en algún momento también te lo consulté y de ahí no paré. Seguí cazando clientes porque, bueno, en principio mi manera de encontrar clientes era ver que buscaban personal y mandarles ya sea al correo o al número WhatsApp. Y ahí arranqué y también empecé a definirme yo también de qué tipo de profesional y desde dónde iba a hablar. Así que bueno, nada, acá estoy, tengo mi oficina. Bueno, como te decía, renuncié en septiembre. A mediados de agosto llamé al coordinador del área y le dije, me voy. Le puse plazo de septiembre, fin de septiembre, pues yo quería capacitar a la persona que ingresara porque... Nada, yo amé mi trabajo, amé mi lugar de trabajo, me sigo escribiendo un montón de gente y los re extraño en la diaria, pero bueno, nada, estoy feliz también con el paso. Me dio mucho miedo renunciar, muchísimo miedo. Un poco también lo subí en LinkedIn, que me encontré en el correo y me temblaban las piernas. Era como decir, bueno, me voy. No, me voy. Era broma todo esto, no renuncio a nada. Y bueno, teniendo ese propósito y ese para qué bastante arraigado, fue lo único que me dio a mí como la valentía de seguir sabiendo que era por ahí, sin escuchar por ahí esas frases que nos llegan a los que estamos a punto de renunciar de no, justo ahora no lo hagas, espera un poco, es lo único que tenés, con esos miedos de los demás que proyectan en uno. Y bueno, y renuncié y pude capacitar, acompañar a la persona que se insertaba en la empresa y me fui en paz. Y me fui contenta. Me alquilé un espacio acá cerca del centro porque en casa no puedo trabajar con bebito. Y bueno, nada, lo hice a mi gusto. Me gusta esto que vos contás porque a veces no necesitamos tener la claridad al 100, sino que la claridad uno lo va adquiriendo en el movimiento, en la toma de decisiones, en el ir animándose, ¿no? Cuando vos contabas, tuve mi primer sí del cliente y no sabía muy bien cómo, ¿no? Te invadieron los miedos, pero aún así lo hiciste. Cuando estabas por presentar el telegrama de renuncia, te agarró los miedos, pero aún así lo hiciste. Y me parece que ahí es donde vos vas marcando que lo que no estás renunciando es a ese propósito, a ese deseo, a eso que se ancla, como hoy vos me hablabas que te encontrabas como una etapa de equilibrio con tu maternidad y tu profesión. Así que me gustaría un poco que me cuentes este otro lado de ser independiente y mamá. En este camino de descubrir hacia dónde quería ir y qué quería llegar a lograr, sabía que uno de mis objetivos, y lo detallé tal cual, mis objetivos personales era estar más tiempo con mi familia, con mi bebé y hacer la tarea con Lauti. Lauti es el del medio, con quien dentro de toda la vorágine de mi trabajo, relación de dependencia, del bebé, que nos lleva a otra energía y otros tiempos de atención. Lauti llegó a un punto de estar más independiente en cuanto a su edad
Y de repente yo me veía que volvía a 5 o 6 de la tarde a mi casa, Lauti ya tenía por ahí sus tareas extraescolares, entre lo deportivo, lo artístico, y nos veíamos un par de horitas a la noche en las que ya no había ganas de charla, estaba cansado y sentí que le perdí el hilo. Y dentro de mis objetivos personales era ese, hacer la tarea con Lauti. Entonces, para mí haber encontrado ese balance, ese equilibrio entre lo profesional y lo personal fue completamente, no sé, nutritivo y me dio una tranquilidad de decir, hoy decido yo y según esto. Yo los fines de semana decido no trabajar, si el lunes tenga que trabajar el doble, pero yo ese domingo le quiero dedicar a mi familia. Yo me organizo según las actividades que tengamos cada uno y organizo mi agenda en base a eso, que lo primordial y el punto que me guía, digamos, para decidir también sobre qué servicio voy a ofrecer y con qué me voy a comprometer, es en base al tiempo que yo le voy a dedicar a mi familia. Y en eso también es actuar según esa guía, ¿no? Y según ese propósito y ese para qué, que es mi norte, digamos. Eso, para mí equilibrarlo fue hermoso y me siento en paz con eso también. Me parece que ese equilibrio y esa paz que vos mencionás ya por segunda vez que encontrás, se da cuando uno está en coherencia, cuando uno alinea lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Entonces, en esa coherencia interna, ¿no? Vos decías, yo quiero ser independiente, este lugar ya no me representa, ya no encuentro un lugar acá, tengo que mandar el telegrama. Es el camino que se alinea a lo que quiero. Y aún así con miedo te animaste, ¿no? Vos decías, yo quiero vivir una maternidad en presencia, y aún así ajustaste y diseñaste todo el contexto laboral para que justamente tu trabajo se adapte a tu estilo de vida personal y familiar. Entonces, tomar decisiones con objetivos claros, con mucha coherencia, con como recuperando ese eje interno, me parece que es la gran clave para sentir esta paz y este equilibrio que vos mencionás. Creo que la guía fue súper necesaria. Creo que, sinceramente, no sé si hubiera podido llegar en el mismo año a haber creado mi consultora, haber renunciado, hecho tantas cosas, si no hubiera tenido ese acompañamiento, esas herramientas, porque podemos decir, sí, yo quiero hacer tal cosa, pero quizás lo vemos tan lejano que no nos animamos a. Y yo creo que ese puente y ese acompañamiento es necesario y te explota la cabeza de cosas que de repente querés hacer y sí te vas conociendo porque también vas soltando la cultura en la que estabas inmersa, creo. Creo que nos pasa en muchos sentidos, cuando si te vas a vivir sola también, de repente empezás a descubrir cómo sos viviendo sola y cómo te gusta ser y cómo te gusta vivir. Bueno, me pasó un poco ese proceso y yo voy y vuelvo todos los días a la oficina y voy feliz, capaz voy riéndome por la calle como una loca, pero capaz me veo respondiendo así mensajes en algún momento que no es el horario, pero yo decido si las respondo o no. Entonces, creo que es eso, creo que es el haber encontrado en el transcurso de estos meses esa coherencia, ese propósito, creo que para mí es fundamental y también ver los resultados, también ver que la gente me acompaña y que cree en lo que propongo, digamos, en la propuesta en sí. Bueno, y ese acompañamiento, ese puente que vos decís, que es un poco lo que yo también fui aprendiendo y que pongo un poco a disposición de los colegas, también hace que reduzcas el nivel de error en algún punto, ¿no? Y de desacierto y dejar de estar probando algo que quizás no sabes si va a funcionar y que te genera más miedo. Y lo que también quiero rescatar de lo que vos decís es que hiciste con miedo, que el miedo muchas veces no se va, pero la gran diferencia es que uno hace con miedo. Ahora, me gustaría que me cuentes en tu actualidad qué servicios estás ofreciendo, bueno, de qué se trata hoy tu consultora.
Bueno, dentro de lo que fui recorriendo y buscando el qué y cuál quería ser quería llegar a ese diferencial, me pasa por ahí, acá localmente, que siento que a la gente les falta herramientas a la hora de buscar empleo, como así también a los dueños de empresas les faltan herramientas para sostener a esas personas, ya sea que ya las tengan en su equipo o que vayan a incorporarlas. Entonces, yo siempre cuento que yo tengo dos objetivos muy puntuales y es brindarle las herramientas a ambos actores en esto, el poder ser esa conexión. Por eso en un principio había pensado por otro nombre de la consultora, poder ser puente pero poder fortalecer esos dos pilares, ya sea que las personas realmente encuentren a dónde se quieren desarrollar laboralmente, porque a veces ante la necesidad económica quizás, o ante los cambios de aire que también por ahí escucho, eh, buscan en 1000 lugares y no tienen un camino quizás para recorrer y a dónde quieren llegar y a dónde quieren llegar a ser y desarrollarse. Entonces, brindarle las herramientas a esas personas y a las empresas. Bueno, yo creo que la profesionalización se escucha mucho como concepto y creo que nosotros lo entendemos, pero es empezar a brindarles estructura y orden. Vengo de una empresa con mucha estructura y para mí fue vital, y además que absorbí muchísimas herramientas y me pareció que estaría bueno replicarlo, obviamente en una empresa quizás un poco más grande, o las empresas que yo apunto que son las pymes, pero se puede personalizar tranquilamente y empezar a quitarles un poco esa soga del cuello con la que viven a diario en la vorágine, y como siempre decimos que son activan el modo bombero y van un incendio tras otro, y yo creo que la estructura es la base. Ordenar la empresa es la base para que las empresas también crezcan y para que el equipo también entienda hacia dónde va la empresa. Porque si no, nunca logras cultura, nunca logras sentido de pertenencia, nunca vas a lograr que la gente aún así todos los días decida ir a trabajar a tu empresa. Mariam, y para cerrar, hoy sos una madre que se encuentra en equilibrio, feliz, viviendo y trabajando de lo que le gusta. ¿Qué le dirías a las mamás o a la Mariana de hace un año atrás, cuando estaba empezando ahí con su hijo a cuestionarse cosas, con muchos miedos? Tal como hablamos, yo creo que el miedo nos hace detenernos y nos hace analizar la situación. Es como un semáforo que te dice, bueno, a ver acá, fíjate para qué vas a hacer, si vas a avanzar, si vas a ir con cuidado o si no lo vas a hacer. Yo creo que el miedo no se va, pero no creo que sea una emoción que nos tenga que frenar. Quizás nos tiene que acompañar y nos tiene que ayudar a entender qué es lo que tenemos que resolver en ese momento. Para mí hay que moverse, hay que animarse. En el peor de los escenarios no funciona, en el peor de los escenarios no funciona, pero creo que todo lo que uno crece en ese camino es incalculable porque son herramientas que a uno le quedan, quizás para el día de mañana volver a intentarlo, quizás de otra manera, quizás reinventarse en el camino, quizás pulir cosas que no funcionaran y está bien que no funcionen, porque si no, nunca podríamos crecer, si no, nunca podríamos tener ese stop, viviríamos siempre, creo, en ese amarillo y no nos movemos de ahí, siempre vamos con cuidadito y no salimos de nuestro encuadre, de nuestra comodidad. Para mí animarme fue lo mejor que me pudo haber pasado porque descubrí todo un mundo detrás, descubrí que se puede vivir de otra manera, descubrí que es posible y que bueno, que el orgullo que también uno siente y de que la familia y que mis hijos me vean, de que mamá creó una empresa es incalculable. No se puede expresar en palabras.
Gracias, Marian, por este hermoso testimonio. Y vos, si sos mamá y tenés miedo, pero en el fondo algo dice, me parece que tengo que hacer algo, hacelo incluso con miedo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.